El día que nos toca mirar hoy es el día de Enoc, que la palabra de Dios dice que caminando con Dios. El segundo de los personajes que nos atrae la atención es un hombre en Hebreos capítulo 11, Enoc, del cual se dice que fue traspuesto y que se hace famoso por dos cosas: sus descendientes y su vida. De sus descendientes, su hijo Matusalén, el hombre cuyo nieto fue Lamec, y su bisnieto Noé. Pero lo que más ha dado que hablar es la cantidad de años que ha vivido, porque dice la Escritura que vivió 969 años. En realidad no vamos a entrar en detalles de esta cronología, pero enfoquemos nuestra mirada en el testimonio de la vida de Enoc. Nos dice en Génesis 5:21 que a los 65 años engendró a Matusalén, que luego vivió 300 años y caminó todo ese tiempo con Dios, hasta que un día Dios le llevó y desapareció. Génesis 5:24. En las Sagradas Escrituras nada existe por casualidad, y menos aún en cuestiones de nuevos o números o datos de estadística. No es casual que la cantidad de años coincida con la cantidad de días que le asignamos a un año verdadero, a un año calendario. Lo cierto es que Enoc tuvo testimonio de sus contemporáneos, de haber caminado en comunión con Dios, no por los años 365 de un año, que así lo hizo, sino por 365 años, lo cual nos habla de una comunión perfecta en la vida con Dios y su compañía. Hay dos ejemplos o enseñanzas primordiales. En primer lugar, es con respecto al testimonio de comunión con Dios que tuvo y que es un ejemplo, un llamado de atención a nosotros que somos llamados a caminar con Dios, a una vida de comunión íntima con Él. Ahora, ¿en qué medida este ejemplo afecta mi vida? ¿Qué enseñanza puedo tomar aquí? El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, caminó con sus discípulos a tal punto que a los apóstoles se les conoció por su manera de hablar. Un poco después, dice la Escritura, acercándose los que por ella estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mateo 26:73. En realidad ellos eran de Galilea, tenían un uso, una tonada que los identificaba, pero qué bueno sería que a nosotros nos pasara exactamente igual. El apóstol Pablo enseña que nuestra manera de conducirnos debía ser semejante a la del Señor. Una de las características que es nuestra conversación, por ejemplo, dice así: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Efesios capítulo 5, verso 4 o Colosenses capítulo 3, verso 8. A Enoc se le conoció porque caminó con Dios. Y a nosotros se nos llama a lo mismo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. En este pasaje habla de los sufrimientos del Señor y nosotros debemos seguir sus pisadas. En los momentos de prueba y dificultad es lo que estamos pasando ahora, la pandemia.
A mí me hizo recordar, como a muchos de mi edad seguramente, la epidemia de la parálisis infantil en la década de los años 50, cuando se tomaban medidas que no sabíamos qué efecto tendrían. Por ejemplo, se fumigaban con camiones especiales las calles y cuando pasaban entraban por las ventanas un olor a desinfectante y un vapor que lo inundaba todo. En especial en la capital federal se pintaban los árboles con cal y todos teníamos miedo. Hoy mismo estamos sujetos al temor del contagio y los que pasamos los 70 peor aún. Pero podemos confiar en el Señor y caminar en sus pisadas tomando todos los recaudos que nos marca la sociedad. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad, nuestra misma iglesia, nuestra propia familia, donde a veces, según discordes, si cada día yo anduviera en los pasos del Señor, si fuera como Enoc, que por 365 años caminó y Dios le llevó? El otro caso conocido es el de Elías, del cual dice la Escritura: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda Reyes 2:11. Son las dos personas en el Antiguo Testamento que en realidad no murieron, fueron arrebatados. Esto también es una figura de lo que el Nuevo Testamento llama el arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice la Escritura: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 18. Aquí está la esperanza bienaventurada, de la cual nos habla en Primera Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a esta gloriosa esperanza, levantar la mirada al cielo y caminar con Él hasta que un día, como Enoc, seremos arrebatados, habiendo dejado el testimonio claro de haber caminado con Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que cada uno de nosotros podamos aprender esta gran verdad. Hasta mañana, si Dios quiere.